¿Cómo están todos quienes nos ven, la comunidad hospitalaria? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Hablemos de Salud. En esta oportunidad estamos acompañados de la doctora Jimena Villanueva, ella es neuropediatra y vamos a tocar un tópico muy relevante que dice relación con el desarrollo neurológico saludable. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad donde vamos a hablar, como ya les señalábamos, acerca del desarrollo neurológico saludable. Doctora, bueno, ¿qué es el neurodesarrollo o el desarrollo neurológico saludable en primera instancia para explicar este término y cómo se puede prevenir? Sí, es un tema que es muy relevante en pediatría, en neurología, porque nos interesa mucho como médicos poder muchas veces prevenir y no ver a los pacientes cuando ya tengan algún problema, algún trastorno. Entonces es un tema que es muy importante de tratar, que es cómo cuidar nuestro cerebro, ¿ya? El neurodesarrollo es el proceso mediante el cual nuestro cerebro se va desarrollando, que empieza desde que estamos en la guatita de nuestra mamá, empieza a desarrollarse este cerebro hasta que salimos en el fondo del parto y vamos creciendo. Y el mayor desarrollo es principalmente en los primeros 2 años, donde son los 1000 días, que son etapas muy importantes en el desarrollo y en el cual podemos marcar una diferencia muchas veces en cómo va a ser este niño en la vida adulta, ¿ya? Se ha visto que en el fondo cómo cuidamos este cerebro va a influir en el lenguaje, en la salud afectiva también del niño, en la salud mental e incluso en la salud física. En cómo cuidamos este cerebro después también se puede manifestar en enfermedades a futuro, ¿ya? Que pueden ser diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, etcétera. Entonces, cuidar este cerebro es muy importante para todo el desarrollo de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Entendemos que cuidar a nuestro cerebro, cuidar el cerebro de nuestros niños, influyen factores internos y externos, entre esos incluso el tema medioambiental. Si pudiera explayarse un poco respecto a eso y cómo podemos nosotros también cerciorarnos de tomar atención a esto y contribuir positivamente a nuestras niñeces. Sí, es súper importante esto porque nosotros venimos determinados por genes, que eso muchas veces no los vamos a poder cambiar, pero sí los factores ambientales, y eso es en el fondo el énfasis que queremos dar. Entonces va a ser súper importante factores que son primero del cuidado en el embarazo y factores que ya son en el niño, ¿ya? Los factores del embarazo obviamente va a ser un embarazo programado, tratar las enfermedades, partos que en el fondo sean hospitalizados con todos los cuidados, y prevenir los partos prematuros. Los prematuros generalmente son un grupo de pacientes los cuales tienen mayor riesgo de tener más problemas en su neurodesarrollo y después en la infancia vamos a tener otros factores ambientales que van a ser importantes, como va a ser la alimentación, una alimentación saludable, evitar el azúcar, tener todos los nutrientes disponibles, suplementación, por ejemplo, en niños que sean vegetarianos, prevención también de trastornos de sueño, que los niños duerman las horas adecuadas, porque esto puede influir tanto en su temperamento, en irritabilidad, en cómo crecen, en la atención, por lo tanto va a ser muy importante esto. Y factores que son muy importantes como la exposición a pantallas, ¿ya? Que se ha visto que las pantallas antes de los 2 años están prohibidas, ¿ya? Muchos países en el fondo han dado mucho mayor énfasis que nuestro país en que los niños debieran tener exposición 0 antes de los 2 años, porque esto es un riesgo demostrado de trastornos del neurodesarrollo, trastornos de habla, hiperactividad, trastornos del espectro autista, puede aumentar el riesgo. Entonces esto es uno de los factores más relevantes en cuidar el neurodesarrollo de los niños. Ese es sin duda un punto muy relevante a lo cual poner énfasis y un desafío, porque hoy día nos enfrentamos a la tecnología cada vez de manera más invasiva y los padres de alguna manera también se refugian en aquello, en ella, para poder desligarse, ¿no es cierto?, de responsabilidades o, ¿no es cierto?, tener quizá un poco más de libertinaje a la hora de, ¿no es cierto?, de pasarle un celular a un niño o ponerlo frente a un televisor. ¿Cuáles son
son los riesgos de aquello, más allá, ¿no es cierto?, de que influya en el neurodesarrollo de él como niño, se va a ver reflejado, digamos, en él como adulto también, ¿verdad? Claro, o sea, en el fondo como nosotros nos vamos formando desde niños, va a repercutir también en la vida adulta, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos? Primero, nosotros aprendemos de las personas, ¿ya? Nuestro cerebro en el fondo viene para ir adquiriendo conocimiento, entonces si no nos exponemos a hablar con personas que nos miren, que nos hagan cariño, el contacto, no aprendemos eso. Entonces es súper importante el no exponer a los niños a las pantallas, porque si no los niños se ven privados de la exposición del lenguaje, del cariño, y tienden a ser niños con liberaciones de químicos que tienen que ver con mayor ansiedad. Se generan adicciones a las pantallas. A los niños en general les cuesta mucho despegarse de las pantallas cuando están expuestos desde niños, y tienden a tener un temperamento más irritable, tienden a ser más inquietos, porque sobre todo cuando son pequeños y les pasan el YouTube, no se focalizan en nada, sino que están permanentemente cambiando y buscando algo que los motive. Entonces están permanentemente en la búsqueda de algo que los motive a mantener atención. Entonces va generando niños que son altamente irritables, inquietos, que no se comunican. El contacto ocular se puede afectar, y por eso es lo que se ha investigado, que esto puede ser un factor de riesgo para el desarrollo del trastorno del espectro autista, ¿ya? Y por eso nosotros siempre ponemos énfasis en que no hay que exponer a los niños a pantalla, que las pantallas tienen que ser reguladas con horarios de inicio, fin, que los papás tienen que cuidar a qué videojuegos exponen a sus hijos, las edades de estos videojuegos y el uso de celulares. En Chile hay niños que tienen 4 o 5 años y que ya tienen celulares propios, y eso también es algo que los papás tienen que considerar, ¿ya? Los niños que tienen celulares propios tienen mayor exposición a pornografía, y eso en el fondo genera trastornos también en su desarrollo, en su vinculación, ¿ya? Entonces esto también es importante, que no debieran tener celular propio antes de los 12, 14 años, ¿ya? Y eso es muy importante y relevante para la comunidad, tener ese conocimiento, ¿ya? Así es. Bueno, respecto a las habilidades del cerebro, tenemos que influye, ¿no es cierto?, esto que usted comentaba, que son las pantallas, una alimentación adecuada, el deporte. El deporte y el sedentarismo también viene siendo otro tópico importante, que también es un factor que cuesta hoy día poder desarrollar. Tenemos niños muy sedentarios. ¿Eso también en parte influye en el neurodesarrollo? Sí, es súper importante también en la actividad física. La actividad física genera conexiones neuronales que tienen que ver también con prestar atención, se generan también químicos que tienen que ver con la felicidad. Entonces el deporte es muy positivo en el desarrollo de los niños, nos enseña también compañerismo, el seguimiento de instrucciones, y al revés de la pantalla, que nos hace quedarnos quietos, el deporte nos hace que los niños se muevan, que quemen calorías, y que a través de eso también estén desarrollando otras habilidades. Entonces, lo mismo, la pantalla genera que nuestros niños hagan menos actividad física, y hay más tasas de obesidad. Somos de los países que tienen más tasa de obesidad infantil por esto mismo, porque muchas veces no se inscriben a los niños a deporte, los papás tampoco los sacan a actividades físicas, muchas veces a las plazas o caminatas, en el fondo, que son gratis, que las familias pueden salir los fines de semana a caminar, y muchas veces todos en la casa prefieren quedarse viendo tele. Entonces es un tema que tiene que cambiar desde el núcleo familiar eso. Desafíos sin duda muy importantes y que hay que tomar en cuenta en la crianza de nuestros niños. Doctora, ¿cuándo yo puedo identificar que mi hijo tiene problemas de desarrollo neurológico, y cuándo acudir a consultarlo, ¿no es cierto?, con un especialista, con un neurólogo? O sea, las grandes áreas de desarrollo que tenemos son el lenguaje, ¿ya?, el área motora y el área social. Estas son como las 3 áreas en que nos tenemos que fijar, ¿ya? En el área del lenguaje, en el fondo, tenemos que esperar que un niño, por ejemplo, al año, ya mínimo, diga mamá, papá y alguna otra palabra, ¿ya? Si no lo está diciendo, debiera ser una alerta, o que a los 2 años, por ejemplo, no sea capaz de armar frases, ¿ya? Es decir, mamá, ven, dame pan, juntar 2 palabras, ¿ya? En la parte motora, por ejemplo, nos interesa también saber si el niño camina. Ya los niños caminan generalmente bordeando el año, y el tope máximo 1 año y medio.
Si el niño no está haciendo eso, eso también debiera ser como una alerta a los padres, ¿ya? Y en la parte social, en el fondo, los niños alrededor del año ya giran a su nombre, son capaces de indicar, y esos también son alertas que en el fondo nos pueden indicar que nuestro niño no está en el fondo como atendiendo al medio ambiente y respondiendo a estímulos, ¿ya? Y ahí es súper importante otra parte que influye en el neurodesarrollo, que es el juego. ¿Cómo jugamos con nuestros hijos? ¿Qué les damos? ¿Le vamos a dar de juguete un celular? No, pues tenemos que nosotros enseñarles a jugar, ¿ya? Y muchas veces ni siquiera es que compremos juguetes caros, los niños se entretienen con cualquier cosa, pero en el fondo es la interacción, enseñarles a jugar. Es súper importante el desarrollo de lo que se llama juegos simbólicos, que los niños imiten acciones. Y eso también tiene que ser una alerta, que el niño al año y medio, 2 años, no sea capaz de imitar acciones, ¿ya? Y eso es súper importante, invitar a los papás a jugar con los hijos, ¿ya? Porque eso va a generar conexiones, va a generar afectividad, va a generar que puedan desarrollarse también después con los amigos y no les cueste integrarse después en los jardines o en la escolaridad. En su experiencia, doctora Jimena, ¿qué es lo que más se repite con lo que los pacientes llegan más a su consulta, solicitando quizá información respecto a este tema o netamente ya diciéndole, doctora, necesito ayuda porque justamente mi hijo no responde a estímulos, no quiere jugar, no tiene interés en, al parecer, articular palabras? ¿Cuáles son lo que más se repite, digamos, hoy por hoy? Claro, yo diría que como una preocupación entre todos nosotros, como los colegas neurólogos, es que desde la pandemia, el año 2020, vimos aumentadas exponencialmente nuestras consultas por sospecha de trastorno del espectro autista, ¿ya? Y los papás muchas veces consultan por esto mismo, que los derivan muchas veces el pediatra o los consultorios porque no cumplen con estos hitos importantes en el desarrollo. Entonces, la primera derivación es por retrasos en el desarrollo, principalmente de lenguaje y área social, con sospecha de autismo. Esas son como de las principales derivaciones. Y de hecho, por ejemplo, las tasas de TEA han ido aumentando, que antes de la pandemia era alrededor de 1 en 100, 1 en 60 y ahora ya vamos en el 3%. Y por eso es súper importante el tema de cuidar el medio ambiente en nuestros hijos. ¿Esas cifras son a nivel nacional? Son mundiales. Nosotros a nivel nacional todavía no tenemos un registro. Y solo, digamos, esas cifras han aumentado en razón, ¿no es cierto?, de la pandemia, pensando en que son los padres... No se sabe a ciencia cierta. El diagnóstico en el fondo y las causas del autismo todavía no se sabe así una causa puntual. Se piensa que son tanto factores genéticos como ambientales, pero todavía no hay una causa como asegurada que uno pudiera hacer un examen, como por ejemplo una diabetes, que uno toma una glicemia y uno hace el diagnóstico sin equivocación. En esto no hay todavía un examen, sino que es en base al criterio diagnóstico, a un checklist. Entiendo. Doctora, bueno, antes de finalizar esta entrevista le invito a que pueda realizar un llamado, y más que un llamado, un resumen a cuáles son los puntos de interés a los que un padre tiene que, ¿no es cierto?, voltear de repente para darse cuenta de que el desarrollo neurológico de su hijo está siendo afectado. ¿Dónde puede poner él al alcance? Hablábamos de el deporte, la buena alimentación, el medio ambiente, así que la dejo invitada ahí para que haga el llamado de atención en su cámara. Sí, muchas gracias por la invitación. Y en el fondo a los papás, yo también soy mamá y entiendo que muchas veces es difícil la crianza, pero en el fondo es súper importante lo que hagamos ahora, nos va a prevenir muchos más problemas futuros y por lo tanto los invito. El mayor mensaje es a jugar con nuestros hijos, yo creo que eso es lo más importante, mirarlo, usar juguetes, actividades y conectarnos con nuestros niños. Los niños que están conectados con los papás, en general eso va a andar con un desarrollo adecuado, ¿ya? Y los invito en el fondo a evaluar esto que conversábamos: si el niño no emite lenguaje, si no gira el nombre, si no indica, a consultar, ¿ya? Los centros de salud de atención primaria hacen un screening que se llama MChat y hacen varios también screening de trastornos de neurodesarrollo, y es importante, si en esos screening o tamizajes de sospecha salen alteraciones, derivarlo, ¿ya?, a las salas de estimulación y a los centros secundarios con neurólogos.
Eso, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jimena Villanueva, neuropediatra de acá del Hospital Dr. Gustavo Frique, parte del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca, y estábamos hablando acerca de desarrollo neurológico saludable en esta nueva edición de nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias a todos quienes nos ven y los dejamos invitados entonces a revisar todo este contenido que sin duda es de mucho interés para toda la comunidad. Hasta luego.